Hola, espero que se encuentren muy bien. Veníamos estudiando desde el principio la historia de la salvación y hemos visto muchos personajes muy importantes, como Abraham o como Moisés. Hoy vamos a comenzar también a ver un personaje muy importante llamado Samuel. Habíamos visto que luego de la muerte de Moisés, después de haber divisado la tierra prometida, el pueblo de Israel tiene como líder a otro personaje llamado Josué. Con Josué logran ingresar a la tierra prometida y establecerse ahí a pesar de muchas dificultades que tuvieron. Es importante recordar que ellos logran entrar a la tierra prometida llevando consigo el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza era una especie de caja sagrada en la cual se contenían las tablas con los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, también el báculo o el bastón que utilizó Moisés durante todo el camino a la tierra prometida y también cierta cantidad de maná, que es este pan dulce que Dios enviaba del cielo para poder alimentar a los israelitas como símbolo de la abundancia y de la providencia de Dios. Esta arca siempre estuvo con los israelitas hasta un momento que vamos a ver hoy. Mencionábamos en la clase que durante esta etapa de la conquista vinieron también los jueces. Los jueces, para hacerlo resumido, eran unas personas nombrados por Dios que gobernaban en el pueblo de Israel para poder generar un poco más de orden, como decir los alcaldes actualmente. Estos jueces existían porque se necesitaba también cierta organización. Durante este tiempo de la conquista y antes del inicio de la etapa de la monarquía, surgió un personaje muy importante llamado Samuel. ¿Cómo llega Samuel a la historia? Pues de la siguiente manera. Su madre, Ana, era una persona que no podía tener hijos y un día se acercó a rezarle a Dios y pedirle entre súplicas y llantos que le concediera tener un hijo, que si Dios cumplía la promesa de darle un hijo a Ana, ella se lo ofrecería para que lo sirviera durante toda su vida. Ana en este momento se encontró con el sumo sacerdote llamado Elí, un hombre que tenía sus fallas y sus errores, como todos, pero un poquito más. E incluso en un primer momento la juzgó mal y pensó que Ana estaba un poco tomada. Ana le dijo que no había tomado nada, que simplemente era la angustia que tenía en el corazón y que le hacía clamar a Dios. Eli la despidió diciendo que no se preocupara, que Dios cumpliría con esa promesa que ella le estaba pidiendo, que era tener un hijo. Tiempo después, Ana tuvo un hijo, al cual llamó Samuel y a quien cumpliría su promesa, que estando ya un poquito más grande ofrecería a Dios para que lo sirva toda su vida. Y es así que se lo presentó a Elí y le dijo: ¿me recuerdas? Soy la persona a la que tú le dijiste que Dios cumpliría su promesa. Y aquí está mi promesa, Samuel. Te lo entrego para servir a Dios. Samuel desde muy niño permaneció cerca a Elí. Elí tenía 2 hijos que no se portaban nada bien. No respetaban las normas, no respetaban a su padre y siempre querían invadir el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, lugar al cual solo podía entrar Elí. Un día, mientras Samuel dormía, escuchó una voz que lo llamaba: Samuel, Samuel. Samuel, pensando que era Elí, se puso de pie y fue a buscarlo, pero Elí en realidad estaba totalmente dormido. Se despertó y le dijo: yo no te he llamado, vuelve a dormir. Por segunda vez, estando dormido, Samuel escuchó estas palabras que lo llamaban: Samuel, Samuel. Rápidamente Samuel se puso de pie y corrió donde Elí a decirle: Señor, ¿me llamas? Elí por segunda vez le dijo: no te he llamado, vuelve a dormir. Estando Samuel dormido, por tercera vez escuchó la voz que lo llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. Samuel se puso de pie, fue donde Elí y Elí se dio cuenta de que algo raro estaba pasando y le dijo: Samuel, vuelve a dormir. Y si esa voz te vuelve a llamar, le dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Samuel regresó a su cama y cuando estaba dormido escuchó nuevamente su nombre: Samuel, Samuel. Samuel con mucha reverencia se sentó y le dijo las palabras que Elí le había dicho que dijera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es ahí que Dios le mencionó a Samuel que algo terrible pasaría porque no se habían obedecido lo que él había mandado. Elí había recibido una advertencia por no hacer caso a Dios y por no poner en su sitio a sus hijos cuando lo merecían. Y así fue. Tiempo después, el ejército de los filisteos se aproximaba para generar una guerra y un conflicto. Los hijos de Elí, que no creían en nadie y que sabían que eran los filisteos muy supersticiosos, sacaron el Arca de la Alianza, la cual estaba prohibida de tocar, y se la llevaron a la guerra. Cuando los hijos de Elí llegaron
hasta el campamento de los israelitas con el Arca de la Alianza se escuchó un gran clamor y los filisteos sintieron un poco de miedo, pues sabían que Dios había llegado al campamento y al ejército con ellos. Pero aún así, el ejército filisteo derrotó a los israelitas, hubo una gran matanza, murieron muchos israelitas y además robaron el Arca de la Alianza. Luego de un tiempo, estando Elí muy mayor, ya de 98 años, esperaba con ansia cerca del camino para saber qué había pasado. Uno de los soldados del ejército de los israelitas corrió rápidamente al encuentro de Elí, que se encontraba junto a Samuel, y le dijo: han muerto muchos israelitas y además han muerto también tus hijos, y lo que es peor, los filisteos han robado el Arca de la Alianza. Al escuchar esto, Elí, sabiendo que era un hombre mayor y un poco torpe, cayó sobre su asiento, golpeándose la cabeza y causándole la muerte instantánea. Una muerte terrible para Elí. Pero además del drama de la muerte de Elí, de sus hijos y de todos los israelitas muertos en combate, era que habían robado el Arca de la Alianza. Samuel se convirtió en un gran profeta. Todas las personas en el pueblo de Silo y alrededores confiaban en la palabra de Samuel porque se convirtió en un gran profeta y era acreditado por Dios. Así que mucha gente lo escuchaba y lo empezaron a seguir. Ustedes me preguntan de repente, ¿y qué pasó con Ana, la mamá de Samuel? La mamá de Samuel lo visitaba una vez al año porque ella cumplía con su promesa de haberle entregado a su hijo a Dios. Cuando Samuel incluso le contó que los hijos de Elí eran malvados, Ana quiso regresar a casa con Samuel, pero fue el mismo Samuel que le dijo: yo quiero servir a Dios toda mi vida. Samuel, como les digo, se convirtió en un hombre muy importante y con él y los personajes que veremos más adelante se dio inicio a la época de la monarquía. Así que vamos a ver en las siguientes clases qué sucede y qué personajes nuevos conoceremos para la historia de la salvación. Espero que hayas aprendido un poquito más acerca de este personaje y que tú también puedas decir siempre en tu corazón: hable, Señor, que tu siervo escucha. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. De cabeza se murió.